Bien, estuvimos observando entonces la diferencia entre la hermenéutica y la exégesis. Dijimos que la hermenéutica es la parte teórica y la exégesis es la parte práctica. La hermenéutica le entrega las nociones generales acerca del procedimiento para poder interpretar cierto pasaje de las Sagradas Escrituras de acuerdo al género que pertenece, los distintos procedimientos que se deben abordar, y la exégesis es la aplicación, la ejecución de los principios que le entrega la hermenéutica. Se puede realizar una buena exégesis aprendiendo aprender lo que uno pueda hacer con sus propias habilidades, pero también se debe usar el trabajo de otras personas. Para eso nosotros recurrimos a diccionarios bíblicos, a comentarios bíblicos y también a libros de introducción a la Biblia, donde nos entrega datos como por ejemplo históricos, geográficos, políticos y todos los contextos que arrojan luz para la interpretación de un pasaje de las Sagradas Escrituras. Y aprender a leer el texto con cuidado también y hacer preguntas apropiadas al texto. Habíamos dicho que el intérprete debe plantearle al texto las preguntas que el texto bíblico quiere responder, pero no le debe interrogar, no, debe haber un diálogo con la escritura, pero no debe haber una interrogación a la escritura. No se debe proceder con la escritura como quien el policía procede con un delincuente, por ejemplo, lo interroga, extrae de la persona lo que no quiere comunicar, extrae a la fuerza a una declaración. En cambio, con la Biblia se dialoga. Por eso que el desafío del intérprete de las Sagradas Escrituras es plantearle a la Biblia las preguntas que ésta quiere responder. Los instrumentos que nosotros utilizamos en el trabajo exegético son un buen diccionario bíblico, manual de la Biblia, una traducción de la Biblia en comentarios bíblicos. Existen varios obstáculos o abismos en la labor hermenéutica. Uno de estos abismos o obstáculos son los contextos históricos, por ejemplo. Estamos separados de muchos años de los escritos originales. También existen abismos culturales. La cultura en la cual se escribió la Sagrada Escritura es muy diferente a la cultura nuestra. Hay factores lingüísticos igualmente, se escribió en hebreo, en griego y en arameo, y también contextos filosóficos. La forma de comprender al mundo es distinta a la nuestra de hoy, del país o la civilización o el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Es diferente la filosofía. Comenzó la exégesis judía con Edras, porque ellos tuvieron que leer la escritura, luego traducirla y aplicar el sentido que quería decir el texto bíblico a los contemporáneos. En la época del siglo I existían varios tipos de interpretación de las escrituras judías, como el Peshat, por ejemplo, que era la lectura literal de las Sagradas Escrituras. También estaba el Midrash, o la lectura midráchica, donde se interpretaban los textos, frases, palabras, sin considerar el contexto y donde se buscaban las especulaciones numéricas artificiales. Ese era el midráchico. El Pecher, todos los que escribieron los antiguos, tenían un significado escatológico. Lo que emplearon este sistema fueron los esenios. El alegórico, establecido por Filón de Alejandría. El método que caracterizó la época de los padres de la iglesia fue el método alegórico. La escuela antigua evitó el literalismo judío y también evitó la alegorización de la escuela alejandrina. Defendieron el método gramático histórico, evitaron la exégesis dogmática y pusieron el fundamento del trabajo de la hermenéutica moderna. Esto se llevó a cabo en la escuela de Antioquía, de Siria, con Teodoro de Mopsuestia. Ellos fueron los primeros en establecer los métodos modernos o actuales de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Martín Lutero distinguió cuidadosamente entre la ley y el evangelio. Calvino decía con respecto al método alegórico místico que era una artimaña satánica para oscurecer el texto de las escrituras. El método racionalista
decía que la razón debe juzgar cuáles partes de la revelación deben ser aceptables y qué parte de la revelación no debe ser aceptable. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior y lo que vamos a trabajar en esta clase, en la clase número 3. Vamos a reconocer distintos tipos de interpretación: el literalista, el alegórico, el dogmático, el histórico crítico literario, el teológico existencial y el gramático histórico. Esos van a ser entonces los distintos métodos que nosotros vamos a conocer ahora en esta clase tercera ya de hermenéutica. Y yo no me acuerdo, hermana Carolina, si envió o no la presentación de PowerPoint la semana pasada. No, no envió el PowerPoint. Envió Ah, todo lo que, perfecto. nosotros tenemos todo lo que son los libros que usted envió, donde nosotros podemos ir estudiando y las Ah, tareas. perfecto. Muy bien, tengo que enviarlo entonces. Ahora lo voy a enviar de inmediato en la grabación, igual tengo que enviarlo. Perfecto. Estamos entonces en los distintos métodos de interpretación de las escrituras. Uno de estos métodos de interpretación son el método literalista o hiperliteralista. Yo creo que es mejor denominarle hiperliteralista que literalista, porque la escuela dispensacionalista de la interpretación de las escrituras al método literalista le denomina, es lo mismo que el método gramático histórico. Y hay una confusión, me he dado cuenta, no sé si una confusión o se juega con las palabras y cada uno le da su propio significado, pero los que son dispensacionalistas, por ejemplo, cuando le llaman método literalista o, o emplean el método literalista, es exactamente lo mismo en cuanto a la definición, el método gramático histórico. El mismo, exactamente el mismo, respetando los géneros, las figuras literarias, las metáforas, los símbolos, los símiles, es decir, lo mismo que el método gramático histórico. Pero el dispensacionalista le llama literalista. Pero cuando los que no son fundamentalistas o los que no son dispensacionalistas se refieren al método literalista, en la definición del método literalista no es lo mismo que el gramático histórico. Y en realidad se están refiriendo, al parecer, al hiperliteralista. Ese es el problema, hay que definir muy bien los términos cuando se refiere a un grupo, por ejemplo, conservadores, o liberales, o fundamentalistas, o dispensacionalistas. Se debe emplear muy bien los términos. ¿Qué quiere decir cuando se habla de literalista o hiperliteralista? Si se define bien los términos, entonces en los libros se va a entender qué es lo que quiere decir, porque yo me he encontrado con varios libros donde hacen alusión o aluden al método literalista sin explicar a qué se refiere. Y cuando leemos aquellos que sostienen el método literalista, resulta que el método gramático histórico. Y por eso acá yo utilizaría el hiperliteralista más bien. Y siempre cuando se habla hay que precisar los términos porque de lo contrario no se logra entender qué es lo que quiso explicar el escritor cuando lo hace alusión a estos vocablos. También se conoce el método hiperliteralista letrista. En este método de interpretación de las Sagradas Escrituras se permite que el intérprete caprichosamente saque conclusiones exegéticas de una frase, de una palabra o de una sola letra. Es decir, ahora las letras van a tener un significado. Por ejemplo, aquí voy a tratar de hacer una letra. Creo que esta es una de ellas. Si no me acuerdo. Creo que esa es la, el Aleph. Voy a buscar, no quiero olvidarme de las letras.
A esta letra, por ejemplo, al Aleph, se le va a dar un, un significado o va a tener un... Aquí estoy viendo la Aleph. Sí, está bien ahí. Ah, al otro lado está Aleph. Está la otra. Aquí, ojo. Entonces, esto es ahí. Y esta es acá. Esa es la Aleph. Y esta es una letra en hebreo, pero los hebreos, los letristas o los hiperliteralistas van a referirse que una parte de esa letra, la parte de arriba, representa a Dios y la parte de abajo representa al hombre, y esa franja vertical, bueno, no es vertical, lo que separa a ambos representa el pecado. Ahora resulta que a las letras se le va a dar un significado, se va a interpretar las letras. A eso se refiere el método letrista o hiperliteralista. Las letras ahora van a tener significado. Lo que emplearon este método fueron los literalistas hebreos. Consideraban sagrada la escritura hasta incluso en su propia letra. Entendieron la inspiración de la Biblia en un sentido mecánico. Por tanto, los llevó a pasar por alto el contexto histórico, enfatizando las letras y también las frases. A eso se refiere el método hiperliteralista o letrista, donde interpretan las letras, las frases o una palabra, desprendiéndose del contexto en el cual fue escrito. Lo otro es el método alegórico del cual ya hablábamos anteriormente y ahora lo vamos a profundizar o especificar un poco más en qué consiste este método alegórico místico. Estuvimos indicando que proviene de la mitología griega, que cuando surgen los racionalistas o surge la filosofía o se comienza a interpretar el mundo desde una perspectiva más reflexiva, entonces la mitología va a ser reinterpretada, se va a emplear otro método para interpretar la mitología, que son el método alegórico. La alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra muy distinta. En eso consiste la alegoría. Se le cambia el significado, la interpretación de lo que hizo decir una persona. Por ejemplo, cuando yo digo la señalización del tránsito, había mencionado la vez pasada, que lo que simbolizaba la señalización del tránsito me indicaba que no debo virar en U. Eso es simplemente lo que quiero representar con esa señalización, no virar en U. Pero el método alegórico místico comienza a darle otros significados, como por ejemplo que nosotros debemos buscar la santidad, no debemos volver atrás, que Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario, el camino representa que yo debo continuar el camino de la vida, el pasto representa la esperanza. Cada elemento que compone esta señalización tiene su significado. En eso consiste el método alegórico místico, por eso que es una ficción, donde se le da un significado distinto a lo que quiso originalmente expresar la señal o el símbolo. Intenta también este método intenta sacar pasajes bíblicos, intenta sacar de los pasajes bíblicos un significado distinto, un significado oculto a simple vista, pretendiendo o pretendidamente más rico y más profundo este significado. El método alegórico pasa por alto también el sentido que el autor bíblico quiso expresar y abre las puertas al subjetivismo del intérprete. Ahora el intérprete entonces interpreta de acuerdo a lo que le parece más correcto. Como es una ficción, entonces aquí la imaginación es un recurso al cual recurre este método alegórico. Pasa por alto el sentido que el autor bíblico quiso expresar, abre las puertas al subjetivismo del intérprete. Es un arte camaleónico, porque se adapta a este arte según la ocasión. Este método tiene su raíz en la cultura griega, como habíamos dicho. El primer judío que ingresó este método a las Sagradas Escrituras fue Filón de Alejandría.
o Aristóbulo primero, perdón, fue el primero que lo ingresó fue Aristóbulo primero, pero el más distinguido entre los alegoristas judíos fue Filón de Alejandría. Aristóbulo del siglo segundo, pero el más famoso de los alegóricos místicos judíos en la interpretación del texto bíblico fue Filón de Alejandría. Es el método entonces del alegórico y después se introdujo al cristianismo por origen en Alejandría y todos los padres de la iglesia utilizaron este método alegórico. Hasta el día de hoy se utiliza el método alegórico místico, el neopentecostalismo, la reforma apostólica profética utiliza el método alegórico místico para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es un método que está obsoleto, un método que está cuestionado, un método no serio de las Sagradas Escrituras, porque no hay un criterio para evaluarlo. Porque si yo interpreto las 5 piedras de David con la que toma, con una de ellas mata a Goliat, si yo lo represento como los dones del Espíritu, estaría bien, porque ¿quién me diría que eso no representa las piedras? Hay otro que dice que son los frutos del Espíritu. Otro me dice que puede ser los atributos de Dios. Otro me dice que significa Ministerio. que, ministerio. ¿Cuál de todos esos es correcto? ¿Qué criterio yo puedo utilizar para decir que esto es lo correcto y lo otro equivocado? No, no tengo ningún criterio. No existen criterios para determinar que una interpretación es correcta o no utilizando el método alegórico místico. El método alegórico místico le da amplia libertad y abre las puertas para una pluralidad de significados del pasaje bíblico. No se puede someter al escrutinio una interpretación de esa naturaleza. Por eso es un método que está cuestionado actualmente. El método gramático histórico es un método que se puede evaluar. Si yo interpreto un pasaje de las Sagradas Escrituras, menciono el procedimiento que utilicé, luego viene otro y evalúa mi procedimiento y me encuentra alguna falencia. Dice, aquí este pasaje bíblico, esta palabra, en su contexto y en la época del siglo primero, en realidad tiene otro significado, no este significado que le dio. Y eso estaría bien, porque arrojó luz sobre una palabra que no lo había considerado el exégeta anterior. El exégeta anterior va a determinar si es verdad, es correcto, y está bien, entonces hay que adaptar este nuevo significado. No se va a sentir incómodo el exégeta porque la exégesis es un método científico de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando se corrige, y precisamente por eso se publica, para corregir, para debatir, para recibir críticas, con la finalidad de establecer una verdad mucho más rigurosa. Pero el método alegórico místico, ¿cómo se puede evaluar eso? No se puede evaluar. No hay criterios para evaluar. La otra es la interpretación, a ver, es mucho Dogmática. más la interpretación dogmática de las Sagradas Escrituras. Esa es la otra interpretación. La interpretación dogmática, en este tipo de interpretación, el intérprete in- debe concluir de las Sagradas Escrituras según lo que señala la Iglesia. Y esto es así, ¿ah? Se ocurre así. Por ejemplo, en el pasaje bíblico de el carcelero de Filipo, se bautiza él y toda su familia. Uno de la Iglesia Católica Romana va a interpretar ese pasaje bíblico, va a decir, se bautizó él, sus hijos también, sus infantes, sus niños, y ese bautismo simboliza
el medio de gracia. Es decir, el agua, mire, todo lo que la interpretación, lo que le sigue. El agua es un medio de gracia por medio del cual se transmite realmente y efectivamente lo que está simbolizando, que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero el niño no tiene fe, pero la iglesia representa la fe de los padres, representa la fe de ese niño. Y se bautizaron niños y se bautizaron por aspersión. Viene uno de la iglesia reformada o de la presbiteriana, va a decir, se bautizó él y los niños también y toda su familia, se bautizaron por aspersión o rociamiento, pero no simboliza el medio de gracia, sino que simboliza el sello del pacto que Dios establece con este pueblo. Por lo tanto, como símbolo del nuevo pacto. Por eso se bautizaron los niños. No como medio de gracia, sino como símbolo del nuevo pacto. Y se bautizaron por la expresión del rociamiento. Viene la iglesia luterana, el mismo pasaje bíblico dice, este es un bautismo. Se bautizaron también los niños y efectivamente un medio de gracia. Pero tiene que tener fe, tiene que estar la fe representada ahí. El niño tiene una fe, pero es una fe inconsciente. Cuando nosotros dormimos, cuando estamos trabajando, no estamos conscientes de que tenemos fe, pero la fe no se va en este estado cuando está durmiendo una persona, por ejemplo. También el niño tiene una fe inconsciente, por lo tanto, en el futuro esta fe se va a despertar. Pero él fue nació de nuevo, por medio de la fe, y como símbolo el agua ha simbolizado esto, o el nuevo nacimiento. Luego viene una baptista, interpreta el mismo pasaje bíblico, va a decir, se bautizaron solamente los adultos, los que creyeron, y se bautizaron por aspersión. Y ese bautismo simboliza la salvación de las personas que adoptaron el bautismo en agua. El método dogmático interpreta así el texto bíblico, interpreta de acuerdo a la visión de su iglesia. Y así el tema, ¿eh? A menos que sea un exégeta profesional, va a llegar a otras conclusiones diferentes a la de su iglesia. En el catolicismo romano, por ejemplo, existe esa libertad entre los exégetas y los dogmáticos. En el cristianismo evangélico también podría ser así. Yo lo he visto. Por ejemplo, el- un profesor que se llama Robert Spicirilli, que es un arminiano, el libro de Efesios capítulo 2 verso 5 no, perdón, 8 y 9 creo que es, Efesios capítulo 2 verso 8 y 9, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que don de Dios no es por obra para que nadie se gloríe. Él dice que Jacobo Arminio vio la fe como un don, pero no era el mismo sentido como lo ve el calvinismo, porque el calvinismo lo ve como algo abstracto, como una especie de una sustancia que se da a ciertas personas, pero no a todos. Y también él dice, aluda a Jacobo Arminio, dice, él señaló que es un don, pero en el sentido de que el que proporciona la capacidad del ser humano para creer es Dios, la posibilidad de creer es Dios, el contenido viene de Dios, el medio viene de Dios, pero finalmente es el hombre el que debe apropiarse y el que debe creer, porque Dios no puede creer en el ser humano. En ese sentido es un don, la fe. Y si no se entiende en este sentido, entonces dice Robert Piccirilli, entonces yo descartaría considerarse la fe como un don, puesto que ni tampoco, ni siquiera la fe como don es bíblica. Entonces yo la descartaría si no se acepta en este sentido que es un don de Dios a los seres humanos. Él es arminiano y él dice, si no se acepta en este sentido la fe, entonces yo lo descartaría la fe considerado como un don. Y efectivamente, él es un exégeta, realiza un trabajo exegético, análisis de los pasajes bíblicos que están en discusión con el calvinismo. Y él dice, yo no aceptaría, yo descartaría considerar el don como una fe, porque él es el humano el que cree, él tiene la responsabilidad de creer.
y tiene la posibilidad por la gracia prevenente. Es un ejemplo de la diferencia que existe entre los exégetas y los dogmáticos. El doctor Carlos Andrés Murro es también un pastor bautista. Él es arminiano, pero no le gusta el término arminiano, él se siente bíblico. Normalmente los bautistas señalan que la salvación no se pierde, pero él dice, como trabaja con la exégesis, él dice hay varios pasajes bíblicos que señalan que señala la posibilidad de de la caída y caer de la gracia y perder la salvación. Hay varios textos bíblicos que lo confirman. Por lo tanto, él como es un bautista, estudió en una institución bautista donde se enseña que la salvación no se puede perder porque la perseverancia de los santos es una enseñanza bíblica, pero también dice que hay otros pasajes bíblicos que indican que el ser humano puede perder la salvación, puede caer de la gracia y abandonar la fe. Eso es lo que él señala. La apostasía, es posible la apostasía, si solamente un creyente el que comete el pecado de la apostasía. Él es un bautista, el dogma bautista dice que la salvación no se puede perder, pero sin embargo, él dice que se puede perder en base a una investigación exegética. Otro ejemplo, Profesor, Leo Garrett, ¿sí? los bautistas dicen que aquel que pierde la salvación, habiendo caminado años ya en el Evangelio, entonces si la pierde es porque nunca fue de ellos. Es como que es muy, o sea, dicen ellos, sí, caminó años y de alguna forma perdió la salvación. No, no es que no la perdió, dicen ellos, es que nunca fue de él, o sea, nunca fue un convertido. Eso Sí, dicen sí, los sí. bautistas. Sí, porque el dogma dice que no pueden caer, un creyente no puede perder la salvación. Es el dogma entonces de personas que abandonaron la fe. La respuesta sencilla es que nunca fueron creyentes. Y Carlos Andrés Moore dice que es posible que un creyente caiga de la gracia por los textos que son evidentes, la apostasía. La apostasía es un creyente. El pecado de la apostasía solamente lo pueden cometer los creyentes. Si hay advertencia contra la apostasía es porque hay posibilidad de perder, caer de la gracia. El otro ejemplo es Leo Garrett. Leo Garrett también es un teólogo sistemático más importante de los bautistas. En su libro Teología Sistemática 2, en la sección Perseverancia de los Santos, él dice que la, la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica y con respecto al pecado de la apostasía, hay textos bíblicos que señalan la posibilidad del pecado de la apostasía, pero por el poder de Dios y por la gracia de Dios, aunque exista esa posibilidad, el creyente no caerá, porque es bautista, recuerde que es bautista Leo Garrett. Y él dice, por el poder de Dios, aunque existe la posibilidad de caer, por el poder de Dios y por la gracia de Dios no caerá. Pero después, dice Leo Garrett, pero el creyente debe seguir creyendo. Pero si deja de creer, no responde esa pregunta, simplemente dice no caerá. Pero es lo mismo que cree el arminianismo, existe la posibilidad. Y si deja de creer, perderá, el resultado está en la gracia. Hay otro comentario bíblico de Pedro también y el libro de Hebreos de la Casa Bautista de Publicaciones. Cuando comenta el autor que es bautista, comenta acerca del libro de Hebreos, dice, el libro de Hebreos nosotros no vamos a encontrar la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos, porque aquí es evidente que existe la posibilidad del pecado de la apostasía, porque es un comentarista bíblico, es un exégeta bíblico, está interpretando la Sagrada Escritura en contra del dogma de su propia denominación. Cuando hablamos entonces de interpretación dogmática, se interpreta de acuerdo al dogma de la Iglesia, pero actualmente los exégetas serios de la Sagrada Escritura interpretan de acuerdo a los resultados que le da a los resultados que le da el trabajo exegético sin considerar el dogma de la denominación. Pero hay libertad en tanto los católicos romanos como los presbiterianos, bautistas, los reformados, por ejemplo. Cuando hablamos de reformados, los reformados, el tulip, por ejemplo, ¿sabe lo que significa tulip, verdad, hermana Carolina? Sí, el tulip. Sí, amén, profesor. Los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Ah, no, no lo tenía así, claro, no. El, tu- Ah, el, el tulip. el, tu-
No, no lo sabía, profesor, no lo tengo muy claro. Ah, ok. El turismo son los 5 puntos del calvinismo. De la depravación total, la elección incondicional, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos. Eso es el tulip. En inglés eh, está con el acróstico tulip. El- los nuevos calvinistas, el tulip es fundamental, es esencial, es lo distintivo del calvinismo y distintivo de una iglesia reformada. Pero para los eruditos reformados, el tulip no es esencial. De hecho, ni tampoco la soberanía absoluta de Dios es esencial para ser reformado. Más bien, el agradecimiento a Dios, la gracia de Dios, el agradecer a Dios es lo esencial de la fe reformada, pero no es el tulip, ni la soberanía absoluta de Dios. El, eh, por el trabajo exegético, están abandonando el dogma. Además que la Iglesia Reformada, la Iglesia Reformada siempre reformándose, por lo tanto, da espacio para interpretar mucho mejor a través del tiempo las Sagradas Escrituras. Y con respecto, hablamos de Iglesia Reformada, hay hay varias perspectivas de lo que es un reformado. Unos dicen que hay espacio abierto para nuevas interpretaciones y debe la Iglesia siempre reformarse. Otros señalan que la doctrina ya reformada, establecida de los catecismos y el turismo, uno de los fundamentos de la Iglesia reformada, está cerrado y ya no hay nada más nuevo que descubrirse o integrarse o incluirse dentro de la Iglesia reformada. Bueno, estos son los métodos entonces literalistas, el método alegórico, el método dogmático de las Sagradas Escrituras. Sigamos. Otro método de interpretación de la escritura es el método de la interpretación liberal. Ahí tenemos a Rudolf Bullmann. ¿Qué dijo Rudolf Bullmann con respecto a, a la interpretación de las Sagradas Escrituras? Bueno, él es famoso, este autor, en la desmitologización de las Sagradas Escrituras. El principio liberal son los siguientes. Hay una libertad de pensamiento y acción, una actitud de gran reserva o de franca hostilidad hacia cualquier forma de coerción o autoridad externa de las Sagradas Escrituras. Es una reacción contra el dogmatismo, el liberalismo teológico, contra bueno, después van a surgir los fundamentalismos contra el liberalismo teológico, pero ellos principalmente son una reacción contra la creencia medieval de la fe, contra la interpretación literalista de las Sagradas Escrituras, donde no se le da cabida o espacio para la reflexión y la libertad. Ellos tienen abominación a esta expresión: tú no preguntes, simplemente cree nomás. Debes creer nada más, pero no preguntes. Ellos sí, ellos preguntan. Por lo tanto, tienen hostilidad hacia cualquier forma de coerción o autoridad externa. No, no hay una autoridad superior, externa, que determine lo que yo debo creer. Por esta actitud paternalista, debe hacer lo que yo digo porque yo lo digo, simplemente porque yo soy la autoridad. Detestan esa forma de expresión o de mandato. Ellos, el otro principio es la autonomía y la supremacía de la razón. La razón es el fundamento de toda verdad. Yo determino lo que es verdad y lo que no es, de acuerdo si me parece razonable o no. Aquí ya se ha descartado entonces la revelación. La autoridad para los cristianos conservadores
es la revelación. Cuando hablo de cristianos conservadores me refiero a todo el espectro cristiano, a todo el mundo cristiano, a los ortodoxos, católicos romanos, protestantes, evangélicos, pentecostales. El, el medio o el instrumento con el cual nosotros extraemos verdades es la revelación. Ese es el método que nosotros utilizamos, la revelación, o el objeto de estudio. El objeto de estudio para nosotros es la revelación. Llegamos a la verdad por medio de la revelación. No cuestionamos la revelación, sino que está ahí la revelación y nosotros la aceptamos simplemente. Pero el método liberal de la interpretación de la fe es la razón, ya no es la revelación. La escritura entonces no es en revelación, sino que es una obra humana. Y Bullman dijo que hay que desmitologizarla, porque está lleno de mitos. Por lo tanto, la autoridad máxima ahora ya es la razón. Si la serpiente, a mí me parece que las serpientes no pueden hablar porque no tienen las cuerdas vocales, ni tampoco la razón para pronunciar palabras, no tienen el lenguaje. Un burro que hable, eso, eso es irracional. Eso pertenece a la ciencia ficción, a la mitología, a las fábulas. Por lo tanto, no puede ser verdad eso. Es un mito, pero el mito no es que sea una mentira, sino que el mito es algo simbólico, algo metafórico para representar la actitud del ser humano frente a Dios, la interpretación del hombre frente a Dios. Pero es simbólico, por lo tanto hay que reinterpretarlo, dijo Rudolf Bullmann. Tiene otro significado. Y Bullmann terminó diciendo en el Nuevo Testamento hay como dos o tres versículos bíblicos que son fidedignos, y todo lo demás pertenece al mundo de la mitología. Se exalta al hombre como centro del pensamiento y de la experiencia religiosa acá en este punto. El hombre es el centro ahora y la experiencia religiosa. Uno de de estas personas que exaltó la, la experiencia religiosa del ser humano es Friedrich Schleiermacher. Él dijo, yo no tengo ninguna autoridad. Lo que diga el sacerdote, lo que diga el reverendo, el pastor, lo que diga la iglesia, el catecismo, no es autoridad para mí. Ni tampoco autoridad para mí es la Biblia. Para mí la autoridad en temas religiosos, en temas de fe, es el sentimiento de dependencia de Dios. Lo que yo experimente y sienta de Dios, eso para mí es la fuente de autoridad. Muy personal, muy individualista, es muy subjetivo entonces. El liberalismo teológico tiene una parte racional y la otra parte muy subjetiva, que tiene que ver con la experiencia personal en temas religiosos, pero la experiencia es el fundamento de la religión y de la fe, no algo externo como la Biblia, los catecismos o lo que cree la iglesia. Se adapta la teología a la filosofía, a las ciencias naturales e históricas, al racionalismo, al romanticismo. El romanticismo es una reacción contra el racionalismo, muy subjetivo, pero todos esos elementos están presentes en la teología liberal. También a las ciencias naturales, la evolución, por ejemplo, aunque la evolución pertenece a las ciencias naturales, pero la teoría de la evolución se implementó también a las ciencias sociales y a las ciencias teológicas o religiosas. Ahora resulta que la religión ha evolucionado también, del animismo, del politeísmo, del enoteísmo a la monolatría, hasta finalmente llegar a el monoteísmo, el catolicismo romano y después la cúspide o el clímax de la evolución religiosa, o antes de eso sería el protestantismo y la cúspide de la evolución religiosa serían los liberales. Ellos serían la última
estrado ya de la evolución religiosa. Apertura constante también al cambio en los conceptos teológicos, a medida que el progreso cultural lo hiciese aconsejable. La teología debe adaptarse al progreso humano. Por ejemplo, si hoy la gente está preocupada acerca de temas ecológicos, por ejemplo, entonces se debe hacer teología en esa área. Se debe teologizar las nuevas necesidades o aspiraciones que los tienen los seres humanos. También la ideología de género, el homosexualismo, por ejemplo. Se debe hacer teología en esa área entonces. Se debe legitimar la ideología de género, el homosexualismo, y estos temas que los conservadores lo consideran como muy importantes, muy relevantes. Por eso que existen iglesias o pastorales que atienden a los homosexuales y la ideología de género. Aquí en Chile hay iglesias que son liberales. En una oportunidad, una obispa aquí en Chile dijo, nosotros apoyamos a todos, a todas y a todes. Y tiene una pastoral de personas que son travestis, transexuales, no sé cuántos otros grupos de estas ideologías modernas. Pero la teología debe adaptarse y debe trabajar en función a la necesidad de los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. Las iglesias metodistas en los Estados Unidos se dividió precisamente por este tema del liberalismo teológico. Los anglicanos también hay una ala que es liberal y por eso que se casan entre homosexuales, se bendicen parejas homosexuales. En Chile también existen eh, teólogos, escuelas que son liberales, porque esos son los principios del liberalismo teológico. Usted se va a sorprender cómo un teólogo no cree en Dios, por ejemplo, o un pastor que es liberal casa homosexuales y los bendice, y hay una pastoral orientada para los homosexuales frente a la opresión, por ejemplo, de discriminación de género, pero ellos están pensando no discriminación femenina, sino discriminación a personas que tienen otras orientaciones sexuales, luchan contra eso para legitimarlo socialmente, culturalmente. De eso se trata el liberalismo teológico. Ya tenemos a Rudolf Bultmann, Paul Tillich está abajo. Paul Tillich, el que está en la imagen anterior. Interpretación liberal. Continuamos entonces el origen de la interpretación liberal, el Renacimiento, el siglo de las luces, que surge en Italia después de la caída de Constantinopla. Muchos filósofos, pensadores, teólogos o muchos sabios que estaban viviendo en Constantinopla se fueron y huyeron a Europa. Allá se concentraba toda la filosofía del mundo antiguo, el Roma oriental. Se encontraba allá. Y después, bueno, cayó en manos del Imperio Otomano. Se fueron entonces a Europa. Y ellos trajeron todos los textos antiguos de la filosofía griega, la cultura greco-romana. Sí, adelante, hermana Carolina. Es que están hablando, parece que están preguntando, no sé si se puede compartir el link, a lo mejor por WhatsApp o no. No, espéreme un poquito, profesor. Ah, A ver, ok. ¿quién está? Ah, el pastor Isaac. Dice, ¿acaso le puede Ah, por compartir el WhatsApp. link? Que a lo mejor le Ah, cuesta por entrar por WhatsApp. Messenger. Sí, Ya. al grupo de bachiller. Perfecto. Y vamos a buscar. De hecho, nuestra hermana igual, yo creo que un poquito a lo mejor eso igual la complica por el tema que algunas a lo mejor no tienen el tema del Messenger. Igual se me había olvidado delante de compartir. Mi prima, la Jennifer, siempre comparte, pero como todavía no entra. Ok. Entonces tengo que enviarlo al grupo Sí, de online profesor, mejor, ¿cierto? creo que es mejor. Ah, claro que tendría que crear un grupo especial para lo del día lunes. Mm. Que en el grupo de bachiller y la hermana Jenny hizo un grupo para nosotros, por lo que estamos en el bachiller. Ah, perfecto.
¿Usted está ingresado, es cierto? No lo he visto. No, no estoy ingresado. ¿O sí? No lo sé, no lo sé. Tendría que buscarme ahí. Porque en una vez quizás estoy ingresado y no me he dado cuenta. Bien, continuemos entonces. ¿Qué ve en su pantalla, hermana Carolina? Dice, método de interpretación bíblica. Perfecto. Ah, ok. Está viendo lo mismo que yo entonces. Y aparecen varias personas al lado, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, estábamos diciendo que el origen de la interpretación liberal es el Renacimiento. El Renacimiento sacó a luz las glorias de la civilización greco-romana. Gracias a la... No, no puedo decir gracias porque es lamentable. Aunque me hubiese gustado que Constantinopla, por lo menos como un país, aunque fuera en medio del Imperio musulmán, existiera como cristianos que son los cristianos antiguos, la iglesia de Constantinopla. Continuar hasta hoy sería magnífico. Bueno, pero Dios lo quiso de otra manera. Los sabios se fueron a Europa y gracias a esto la civilización greco-romana florece nuevamente en Europa. Las personas que van a influir son Bacon en Inglaterra, Descartes en Francia. El método que utilizaron para sus investigaciones fue el método inductivo. Se llega a conclusiones, a razones sobre la base de la experimentación. Descartes, con su frase pienso, luego existo, sentó la base para una teología antropocéntrica. Esto de pienso, luego existo, viene de cómo nosotros podemos saber la verdad, cómo nosotros podemos saber que realmente esto es verdad y no estoy siendo engañado, porque puede ser que yo estoy viendo algo, por ejemplo, yo veo un auto que es color azul, pero quizás yo puedo estar siendo engañado por un demonio que me está haciendo ver algo que no existe. En realidad eso no es un auto, sino que otra cosa. Supongamos que sea un caballo de color rojo, supongamos que esa es la verdad, pero el demonio me está engañando a mí y yo estoy viendo otra cosa que no existe. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que es verdad lo que yo estoy observando y no es mentira? ¿Cómo puedo? Bueno, ahí siguió de cara. Es un método de conocer, no es que él sea una persona incrédula absoluto, que no crea en nada. Es un método simplemente, pero él dijo, algo, yo sé que algo es verdad. Primero, ¿cómo yo sé que existo? Porque yo puedo ser que esté muerto y en realidad yo no existo. Y todo esto es una mentira, un engaño. Ah, entonces él dijo, si yo estoy pensando, estoy reflexionando, y el que piensa, el que reflexiona soy yo, entonces si hay una reflexión, un pensamiento, entonces debe existir esa persona que está pensando, porque no puede ser que piense, que juzgue, que esté evaluando y al mismo tiempo no exista, eso es imposible. Ah, por lo tanto, debo existir. Por eso él dijo, hizo esta frase, pienso, luego existo, porque el pensar es evidencia de que él existe. Bueno, es un método para llegar a verdades nada más. En una teología, pensadores, o se fundamentó una teología antropocéntrica centrada solamente en el hombre. Ya no es la revelación el fundamento para conocer la verdad, sino que es ahora la razón, el hombre el que determina qué es verdad, qué es falso. Ahora el fundamento para el conocimiento religioso no era la revelación, sino era la razón del ser humano. El racionalismo es otro origen que va a utilizar la teología liberal o la interpretación liberal. La figura más destacada durante este periodo fue John Locke. ¿No ha ingresado todavía el pastor? Bueno, tendrá problema de señal, yo creo. Lo que pasa, profesor, es que estoy revisándola acá en el WhatsApp y claro, usted no parece que no está, pues. Entonces está queriendo entrar por el grupo de bachiller. Pero le Le envió envié, el link sí, y yo no sé cómo a él hacerlo porque personalmente. a veces me pilla la tecnología. No le envié, ahí lo vamos a hacer otra vez.
Voy a enviar el link a usted. A ver, ya. Pero se lo envié, ya. Pero lo envié personalmente a él. A usted igual se lo envié ahora, hermana Crónica. Continuamos. Estamos acá. Bien. Estamos hablando entonces del racionalismo. La figura más destacada durante este periodo fue John Locke. Sin embargo, mantuvo el equilibrio entre la razón y la revelación. No se fue al extremo, sino que hay un equilibrio entre la revelación y la razón. El romanticismo proviene del latín bajo monanice, es decir, a la romana. Es difícil definir, pues significa muchas cosas el romanticismo. Una característica de este fenómeno es que abarca la vida espiritual en toda su amplitud y en todas las áreas del pensamiento y la acción. La religión, la filosofía, la historia, la música, la poesía, la arquitectura, etcétera. Nace el romanticismo como una reacción al racionalismo. Schleiermacher heredó de Kant el subjetivismo. Schleiermacher fue el que dijo que no hay ninguna autoridad, sino que la autoridad para mí es la absoluta dependencia, el sentimiento de dependencia absoluto de Dios. Eso es para mí la autoridad. Y Kant, por otra parte, señaló que a Dios no se le puede conocer por medio de la objetividad, sino a Dios se le puede conocer por medio de la subjetividad. Y en su libro Crítica de la Razón Práctica, dice que dos cosas son los que le llenan de admiración. Una de ellas es el cielo estrellado y la otra la ley moral o la ley interior en mí. Son los argumentos de la existencia de Dios. Uno es el argumento teleológico, es decir, toda la creación tiene un fin y un propósito, y el otro argumento de la existencia de Dios es la ley moral que cada uno de nosotros tenemos. Entonces él dijo, esas son las dos cosas que me impresionan. Por eso que a Dios se le puede conocer por medio de la subjetividad, pero no por medio de la objetividad. Reconoce que el hombre no existe por sí mismo. Estamos analizando o mencionando en qué consiste el romanticismo. El, el hombre entonces no existe por sí mismo, lo que produce en él un sentimiento de dependencia absoluta. Él usa el método de la introspección, no se asienta sobre la razón, tampoco sobre la conciencia o la voluntad, sino de la introspección, de la subjetividad. Su esencia es el sentimiento. Todas las doctrinas debieran ser expresión de lo que acontece en el alma del creyente, lo que experimenta el creyente, lo que siente el creyente. Únicamente de los estados del alma se puede partir en búsqueda de la verdad y llegar a ser consciente de Dios, dijeron los racionalistas y Friedrich Schleiermacher. ¿Qué más? Otro filósofo que sirve como origen de la interpretación liberal de las Sagradas Escrituras, Hegel, que es un filósofo alemán, expresa sus ideas en términos de puro pensamiento, no de sentimiento. El sentimiento es el elemento más rudimentario, señaló Hegel, y menos valioso de la conciencia. Trató de reconciliar la fe con la metafísica. La metafísica define lo que es demasiado abstracto, difícil de entender, que está más allá de la física. También, después de Hegel, vinieron otros filósofos como Strauss, Friedrich Strauss, es un filósofo alemán también. Trata de combinar la filosofía hegeliana con el contenido de los evangelios, para lo cual recurre a la teoría del mito. Jesús, dice Strauss, fue un hombre como todos los hombres. En torno a él se forjó el mito de parte de la iglesia. Por tanto, Jesús no es un hombre, una persona, sino la humanidad como un todo. Eso es lo que simboliza Jesús, la humanidad como un todo. Las cualidades atribuidas a Cristo son en realidad los atributos de la raza humana en general. Novedosa la interpretación de Friedrich Strauss, ¿eh? El modernismo, estamos hablando del origen de la interpretación liberal. En la última fase del liberalismo teológico surge desde mediados del siglo XIX hasta la tercera parte del siglo XX. Es la época de la revolución industrial y también de la teoría darwiniana. El progreso de la ciencia y la tecnología dan pábulo, dan pie o dan sustento a la interpretación secularista de la vida humana.
la filosofía, las ciencias, la sociología y la psicología se implementarán como métodos teológicos, desplazando el estudio de la doctrina cristiana. Eso es el método liberal o el método teológico del liberalismo para la interpretación de la Sagrada Escritura. Todos estos hombres fueron los que intervinieron en la interpretación liberal. Bien, otro método, vamos a ver la hora. Bienvenido, Pastor Isaac. Se escucha bien por allá, ¿verdad? Sí, profesor, muchas gracias. Excelente. Un día jueves que teníamos la clase de homilética con los hermanos, lamentablemente no pudimos hacer las clases porque se caía cada rato la señal. Tuve que cambiar la empresa y ahora ya no vamos a tener problemas por lo menos. Y con la otra empresa habían señales inestables en cierto momento cuando llovía, sobre todo, cuando había tormenta, teníamos ese problema. Pero ahora ya estamos funcionando bien, gracias al Señor. Sigamos el método histórico crítico. Ahí tenemos varias personas que intervinieron en este tipo de método histórico crítico literario. Este método tiene como finalidad descubrir el sentido de los textos bíblicos dentro del contexto de la historia de Israel. El método histórico crítico literario, ustedes, si te respondieron la tarea número 1 de José Martínez, señala que es un método legítimo de las Sagradas Escrituras, pero no es suficiente. Eso es lo que señala. Es legítimo, pero no es suficiente. Se puede utilizar, pero no, no responde a otras necesidades de los seres humanos, por ejemplo, el más espiritual, gramático, histórico, va más allá del método histórico crítico literario. ¿Cuáles son las preguntas que se plantea el método histórico crítico literario? Se estudia el autor, se estudia las fechas. Bueno, el método gramático histórico también estudia esto para hacer una exégesis. Se estudia el autor, la fecha también en el cual se escribió la obra, la fecha en que se escribió Mateo, Lucas, Marcos, Juan, etc. La fuente de información usada por el autor bíblico. Aquí ya se va a una parte muy especulativa. ¿Cuáles son las fuentes de información usadas por el autor bíblico? ¿Cuáles son las fuentes utilizadas por Moisés? ¿O cuáles son las fuentes utilizadas por los escritores del Pentateuco? Porque el método histórico literario no cree que Moisés escribió la obra. El método histórico literario señala que varias personas intervinieron en la confección del Pentateuco y comenzó a escribirse en el siglo X antes del Señor Jesucristo, en 900 y tanto comienza a escribirse por distintos autores que conocen a Dios con el nombre de Elohim y otros de Yahvé, y ahí aparecen los documentos, las fuentes, jehovista, eloísta, después se escriben otras obras, que es el Deuteronomista, en la época de Josías, el año 600 antes del Señor Jesucristo, y después el código sacerdotal o la fuente sacerdotal. Esas son las preguntas que se plantea el método histórico crítico literario. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas por los autores para componer su obra? ¿Cuáles son las fuentes utilizadas por Mateo para componer su obra? Las fuentes utilizadas por Marco, las fuentes utilizadas por Lucas. Y ahí surge también el Nuevo Testamento, el documento Q, por ejemplo. Porque problemas sinópticos, todo esto ya lo vimos, ¿verdad, mis hermanos? No sé si se recuerdan, Pastor Isaac, cuando estuvimos Sí, con Introducción a la Biblia, Introducción al Nuevo Testamento. sí, ahí usted nos estuvo conversando acerca de la fuente Q. Exacto, sí. El método histórico crítico literario trabaja con esto. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas por Mateo, por Lucas? La fuente primaria fue Marcos, pero también tenía fuente única Mateo, una fuente única de Lucas, pero hay otra fuente que no se encuentra en Marcos y que lo utilizan ambos, tanto Mateo como Lucas. ¿Cómo se llama esa fuente? Entonces, se hacen preguntas
Tuvo que haber sido entonces una fuente que nosotros no conocemos y esa fuente le llaman Q. Bueno, esa fuente Q, QLS significa fuente. Esas son las preguntas que se plantea este método histórico crítico literario. También el fondo histórico se hace preguntas, este método histórico crítico literario. La fuente, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el contexto histórico, ahí se menciona a los griegos, porque el idioma que están hablando es el griego. La cultura romana influye también en la interpretación del texto bíblico, algunas palabras, por ejemplo, algunas doctrinas que emplea el apóstol Pablo, como por ejemplo eh, la adopción, que no se encuentra en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero sin embargo se menciona. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿De dónde surge esa idea de ser adoptado? Bueno, de la cultura romana. El vocablo logos, de la cultura griega, y tiene un significado especial para los griegos, y acá se le reviste otro significado, se lo aplica a Jesucristo. También, ¿cuáles son las fuentes históricas o el contexto histórico del cristianismo al siglo primero? Los judíos también, los romanos, los judíos, los esenios, las sectas judías, la, la, la política también. Bueno, todos estos elementos que sirven para interpretar el texto bíblico se estudia acá en el método histórico crítico literario. El género también, el género literario. Se estudia el género, el legislativo, el narrativo, el género profético, el género sapiencial, el género poético, apocalíptico, profético, biográfico, epistolar, el género, bueno, todos los géneros literarios de las Sagradas Escrituras se estudia también en método histórico. Características lingüísticas de la obra, información arqueológica. ¿Qué le parece el método histórico crítico literario? Completo. Se estudia todo en cuanto a, a entender un pasaje de las Sagradas Escrituras. Autor, fondo histórico, género, fuente, fecha, característica lingüística, información arqueológica. Usted va a encontrar los resultados del método histórico crítico literario en los comentarios de las Sagradas Escrituras, en introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Ahí va a estar toda esta información. Surgen con la finalidad de liberar la verdad de Dios de todo oscuramiento que hubiera podido sufrir por la circunstancia de los tiempos. Con el tiempo este método comenzó a cuestionar la escritura. El método es correcto, dice José Martínez, pero está asociado el método histórico crítico literario más con los liberales, pero no es un método liberal, sino que los liberales, empleando este método, llegaron a conclusiones distintas, pero no por el método, sino por el prejuicio que tenían. No por el método, sino por la actitud que ellos tenían frente al texto bíblico, que no reconocían la revelación. Ese fue el problema. Uno de ellos fue Reimaro, indicó que los discípulos de Cristo representan a Jesús como el taumaturgo, autor de cosas prodigiosas. Glorifican al Maestro después de su muerte, siguiendo sus propias ideas, muy supersticiosas, distintas de la realidad. También vinieron otros empleando el mismo método, pero con actitudes distintas. Ferdinand Christian Baur, por ejemplo, fue uno de ellos, aplicó el principio dialéctico, niega la existencia de una teología unitaria en el Nuevo Testamento. La tesis judaica, Jesús es un simple maestro humano. La antítesis helenista de Pablo hace de Jesús el Cristo sobrenatural, del Dios hombre, Mesías del mundo entero. Síntesis en el siglo segundo, la reconciliación de un cristianismo católico de unión. Julius Wellhausen, también estuvimos, ya conoce usted a Julius Wellhausen porque lo trabajamos anteriormente, con la hipótesis documentaria, que hay 4 fuentes distintas en el Pentateuco escrito en periodos distintos, diferentes en la historia del pueblo hebreo. Después vino otro autor, Gerhard von Rath, muy buen autor, excelente, un especialista del Antiguo Testamento. Según sus críticos, destruye el cuadro narrativo bíblico, y es verdad. También Gerhard von Rath duda el orden de los hechos históricos, narrado en el Hexateuco, aunque no niega totalmente su historicidad. José Martínez concluye que examinando el método histórico crítico en su conjunto, debe reconocer su legitimidad. Es legítimo el método histórico crítico. Sus resultados no son necesariamente contrarios a las Sagradas Escrituras.
es posible una actitud prudente, positiva, del exégeta bíblico para beneficiarse de los logros de este método, sin sacrificar el aspecto conservador, o sea, sin sacrificar la postura bíblica conservadora. Pero dice José Martínez, cuando concluye su observación de este método histórico crítico, dice que de por sí es insuficiente para alcanzar la plenitud del significado del texto bíblico. No nos conduce hasta el interior de su mensaje, a lo sumo nos deja a sus puertas nada más. Se requiere otro método para concluir. Gordon Fee, en uno de sus libros que se llama Exégesis y Espiritualidad. Gordon Fee fue pastor de las Asambleas de Dios, después renunció a las Asambleas de Dios porque llegó a conclusiones diferentes al pentecostalismo. Pero en ese libro, Exégesis y Espiritualidad, señala que no hay que olvidarse del elemento espiritual de la interpretación del texto bíblico, porque es de naturaleza espiritual. No es una obra humana nada más. Es verdad, es humana, por eso es que se emplea estos métodos histórico, literario, gramático, histórico, pero es de naturaleza religiosa, de naturaleza espiritual. Por lo tanto, en la interpretación debe estar también ese elemento espiritual, qué es lo que Dios me dice a mí y de qué manera yo puedo ser transformado a la imagen de Jesús de Nazaret, qué consuelo espiritual, qué edificación espiritual me produce esa exégesis de las Sagradas Escrituras. Debe estar acompañado por la oración y por la iluminación del Espíritu. Al momento de yo interpretar un texto bíblico no es suficiente la técnica, se requiere también el otro elemento de la espiritualidad en la interpretación del pasaje bíblico. Y las aplicaciones espirituales, para mí, de qué manera me edifica la comunidad de fe al momento de interpretar la Sagrada Escritura. No es suficiente entonces este método histórico crítico literario, como señala José Martínez y como lo dice Gordon Fee. ¿Qué les parece estos distintos métodos que estamos observando, mis estimados hermana Carolina, Pastor Isaac? Mm. Bueno, ahí estamos viendo lo amplio que es poder interpretar un texto sagrado y lo limitado que lamentablemente lo realizamos nosotros. Y vemos el esfuerzo de cada hombre, ¿cierto?, a través de la historia por tratar de interpretar de una manera correcta algunos y otros basados también en su propio pensamiento y actitud y tratando de llegar a un criterio, la iglesia pentecostal, ¿cierto?, para que nosotros podamos sustraer de ello lo que realmente corresponde para bendición de nuestra vida y también del Evangelio. Así es. Perfecto. Vamos a alcanzar. Ah, el otro método. El método. A ver, tenemos 3 minutos para trabajar con. ¿Conocen al profesor que está abajo, cierto? ¿O primera vez que lo ven? Yo creo que lo han visto, sí, anteriormente, en algunas imágenes. Sí, profesor, usted creo que lo ha mostrado en otras imágenes, de otro Ah, estudio ok. parece. Harvard. No me acuerdo, no me acuerdo, pero en algunos estudios que ustedes han tenido, lo más probable es que alguien haya hablado de Carvar. Ahí está, el método existencial. ¿Qué dice Carvar? La palabra de Dios nos llega a nosotros con una fuerza que supera a todas las especulaciones humanas y nos llega por medio de la escritura. Carvar es un teólogo muy importante del siglo XX que se desilusionó de la teología liberal. Él quiere volver a la ortodoxia, pero llega hasta la mitad, hasta la neortodoxia, por eso se llama neortodoxia. Niega la inerrancia de la Biblia, dice la Biblia tiene errores. Aunque otro autor, no recuerdo quién fue, cuando le preguntaron a Bar cuáles son los errores, él dijo no. Él nunca mencionó cuáles son los errores, pero decía que la Biblia tiene errores. La Biblia no es revelación, sino testimonio de la revelación. No es palabra de Dios, dice Karl. Aunque detrás de sus palabras está la palabra. No, no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, dijo Karl. Tuvo gran respeto en su aplicación de la palabra de Dios, sin embargo. Él no es liberal, trata de volver a la ortodoxia.
Tampoco es conservador o fundamentalista, no, para nada, pero se desprendió del liberalismo teológico, eso es lo importante, con su obra Comentario a la Epístola a los Romanos. La escritura está basada en gran parte en la analogía de la persona de Cristo como evento. Como Cristo era humano también, del mismo modo la escritura es humana y divina. El método histórico crítico no es el único camino para llegar al sentido original de los textos bíblicos, dijo Carpa. Ah, ¿qué le parece? Dice lo mismo que José Martínez y lo que dice Gordon Fee. Carbar señala que no es suficiente el método histórico crítico literario para llegar al- a la comprensión de los textos bíblicos, al sentido original. También Barr supedita la escritura a su calidad testimonial respecto a Cristo. Lo que no está en armonía con Cristo no es válido, dice Karl Barr. Estamos analizando el método teológico existencial. Rudolf Bullmann. La preocupación de Bullmann es oír el texto adecuadamente a fin de traducirlo con la mayor fidelidad posible y de modo que resulte comprensible para el hombre moderno. Niega la historicidad de varias narraciones bíblicas, que él relega a la categoría de leyendas o de mitos. Su característica distintiva de la interpretación del Nuevo Testamento es la desmitologización. Ese es Rudolf Bullmann. En el mito en el siglo XIX-XX se definía como una conceptualización primitiva precientífica de la realidad. Es el medio más apropiado para expresar verdades o valores universales. Son verdades, son valores universales, no es una mentira, un sentimiento alojado en lo más profundo de la conciencia humana, o tipo de experiencias tan antiguos como el hombre mismo. Eso es el mito. Bullmann decía, no se puede utilizar la luz eléctrica y un aparato de radio en caso de enfermedad recurrir a procedimientos médicos y clínicos modernos, y al mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y de milagros del Nuevo Testamento. No hay serpientes que hablen, tampoco la gente va a creer, la gente que utiliza la tecnología y la ciencia no va a creer que los burros puedan hablar o que alguien puede caminar sobre las aguas o que alguien pueda estar poseído por demonios, eso no existe, según Bullmann. Tampoco puede admitirse sin previa desmitificación la representación de los acontecimientos salvadores. La encarnación del Hijo de Dios en realidad no es histórico, no es literal esto, sino que representa algo existencial, tiene otra connotación, porque todo esto es mitología. El ser divino preexistente, la muerte expiatoria por Cristo, los pecados del mundo, la resurrección, ascensión, paruxía, todo eso es mito. No elimina los enunciados mitológicos, sino que los reinterpreta, le da otro significado. El propósito del mito no es representar o presentar un cuadro objetivo del mundo tal cual como es, sin expresar la comprensión que el hombre tiene de sí mismo en el mundo en el que vive. En eso consiste este método teológico existencial. Se interpreta la Sagrada Escritura considerándole ya el texto como mito y lo que debe hacer el intérprete es desmitologizarla y darle una aplicación existencial a la época moderna. Quedarse con los principios nada más. Eso es lo que intenta hacer estos teólogos. Perfecto, mis estimados hermanos, entonces vamos a